Bueno, buenas tardes, doctor José Miguel Santamaría, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Laura? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo y de antemano también agradecerle por su tiempo en esta tarde para hacer esta entrevista. Vamos a hablar sobre la economía ahora que están pasando las personas en Colombia con esta situación de la pandemia. Para todas las personas que no conocen al doctor José Miguel Santamaría, él es profesional en administración de empresas, también tiene estudios en operación bursátil y derivados financieros. Además, ha sido profesor universitario en diferentes claustros universitarios por más de 15 años en materias como administración financiera. Es miembro de los consejos directivos de entidades educativas como el CESA y del Gimnasio Campestre y presidente del Comité de Gestión Activos de Asobolsa. Es un emprendedor, creador de diferentes empresas que a lo largo de esta entrevista pues vamos a ir hablando. Doctor José Miguel, ¿cómo se ha visto afectado el comercio formal e informal durante la pandemia? Pues yo realmente pienso que se ha visto afectado mucho más el comercio formal que el informal, porque de alguna manera el comercio formal es el comercio que pueden controlar. Entonces, un poco yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido específicamente en Bogotá ha sido ese, que la alcaldía pues ha podido controlar la apertura del comercio formal, pero no del informal. Entonces, ha continuado el contagio, han continuado los problemas, ha continuado la gente en la calle con el comercio informal, pero el comercio formal, que es el que paga cesantías, que paga sueldos de verdad y que hace todo lo que tiene que hacer, pues ha estado mucho muy perjudicado. Y ha sido muy difícil para este comercio pues salir adelante. De hecho, los números que muestra la Cámara de Comercio es que el año pasado se quebraron más de 37.000 compañías o empresas en Bogotá. Bastante significativo. ¿Usted cuál considera, bajo toda esta información que nos está brindando, que es el trabajo que más se ha visto afectado en materia económica en el país a raíz de la pandemia? ¿Qué profesión o qué tipo de trabajo informal? No, pues definitivamente hay productos y trabajos que no se afectaron. Por ejemplo, los trabajos que tienen que ver con venta de productos de primera necesidad, pues claramente el tema de supermercados, de tiendas que de alguna manera tuvieron que seguir trabajando para suplir los, los temas mínimos que necesita la población. Pero básicamente yo creo que el sector más afectado o los sectores más afectados son los que tienen que ver con el entretenimiento, con la gastronomía y con todo este tema de salir a la calle y divertirse un poco. Porque esos aspectos fueron los que están cerrados. De hecho, hay muchos todavía de esos que siguen cerrados. Cuando tú vas y miras, por ejemplo, hasta ahora los cines están empezando a abrir después de un año. Cuando tú miras, por ejemplo, el tema de conciertos y el tema de ejercicios de esos, pues siguen cerrados todavía. El tema de bares, para por las noches, para que los jóvenes puedan salir a tomarse unos tragos y a pasar un momento agradable, también sigue cerrado. Los restaurantes de alguna manera nos han dado alguna clase de apertura, pero han sido aperturas que no han sido fáciles y que de alguna manera nos siguen comprometiendo nuestro futuro muy fuertemente. Doctor José, ¿usted considera que las autoridades como la alcaldesa Claudia López o el presidente Iván Duque han brindado soluciones oportunas para al menos tratar de mitigar la problemática comercial actual? Pues ve y te cuento, lo que pasa es que lo que no han entendido muchas veces en el gobierno y mucho menos la alcaldía, porque la alcaldía o no entiende o se las da que no entiende, eh, es que este no es un país rico. Colombia no es un país rico, Colombia no es un país como muchos países del mundo que han logrado sacar una cantidad de recursos para solventar la situación de las personas sin trabajo. Cuando tú te vas a países como Inglaterra o te vas de golpe a países como Canadá o otros países, pues de alguna manera la gente se queda en sus casas porque sigue teniendo su trabajo,
porque su compañía no se va a quebrar simplemente por no vender, porque el gobierno está dando tal cantidad de ayudas, porque las puede dar, a solucionarle el problema a las personas. El problema es que en Colombia, siendo un país que no es rico y siendo un país que cuando entró la pandemia ya venía en una situación difícil económica, pues le ha tocado ayudar en lo que ha podido, pero no tiene las suficientes condiciones para ayudar. Entonces, ha ayudado con algo de créditos blandos, Fogafina ha ayudado con algo de créditos también, Proexport o a través de Bancoldex también han ayudado. Pues durante unos meses ayudó a no cobrar los intereses. Ha habido acuerdos con los arrendatarios en que de alguna manera los cánones sean más bajitos durante esta pandemia, pero obviamente acá el principal problema ha sido la pérdida de empleo. Cuando entramos nosotros a esta pandemia estábamos con un desempleo de alrededor del 11% y todavía, aunque subimos al 25% y el desempleo ya bajó por los lados del 17%, es un desempleo demasiado alto. O sea, hay una cantidad de personas que perdieron su empleo y que de alguna manera no están en condiciones de, pues, de subsistir con lo que tiene ni con lo que le entrega el Estado. Es diferente, como te decía, Estados Unidos hizo un giro, por ejemplo, a todos los habitantes y a todas las personas de $1.200. $200 alrededor de 4 millones de pesos. ¿Sí? Nosotros acá tenemos este ingreso solidario de 140.000 o 200.000 pesos que le llegan a unas familias, pero claramente pues eso es insuficiente para que estas personas puedan vivir. Entonces realmente la situación sí es muy difícil, por eso vemos en las grandes ciudades cómo ha sido este aumento de la inseguridad, que la gente cuando tiene hambre pues tiene que salir a buscar pues qué comer, ¿no? Pero otro agravante más grave que en el caso de Bogotá y en el caso de otras ciudades, pero lo digo específicamente de Bogotá porque yo vivo en Bogotá, los mensajes de la administración distrital han sido sumamente contradictorios. Y te voy a poner el ejercicio de este fin de semana. O sea, marzo fue un mes bueno para nosotros los comerciantes y los empresarios. O sea, vimos otra vez un ritmo de ventas interesante, vimos otra vez la gente saliendo a consumir, pero entra abril y hacen este cierre durante este fin de semana. Estamos sábado, domingo y lunes cerrados porque hay contagios. Pero ¿cómo nos explica que si nos cierran estos 3 días al comercio para no poder vender, cómo se explica uno que el viernes, o sea, el día de ayer, la alcaldía distrital haya aprobado marchas y marchas de protesta y gente marchando por la calle? Entonces usted dice, oiga, después ¿a quién le van a echar la culpa de dónde fueron los contagios? ¿Se la van a volver a echar a los domiciliarios o no son las marchas y estos los que están haciendo los que están haciendo el contagio? Entonces, acá están manejando Bogotá con una ideología errada, donde las marchas siempre son indispensables, donde las marchas siempre se aprueban, pero donde el empresario tiene todo restringido y donde el empresario nunca tiene capacidad de poder vender, sino siempre están tratando de mirar de qué manera le trancan su posibilidad de sobrevivir. A propósito, recientemente se anunció la reforma fiscal que, por supuesto, grabaría más alimentos de la canasta familiar, pondría un impuesto a las pensiones y contemplaría, por ejemplo, atributos al uso del plástico. Esto se realiza porque, evidentemente, el gobierno necesita retribuir o al menos captar dinero para poder mitigar los subsidios y tipos de uso monetario que ha dado durante la pandemia. ¿Usted qué opina al respecto de la nueva reforma fiscal? Pues era lo que te decía antes, acá lo que pasó fue que se unieron el hambre con las ganas de comer, digo yo. El gobierno Duque entró en el año 2018 y cuando entró el gobierno Santos había dejado un hueco fiscal muy grande. Teníamos un hueco fiscal de 20 billones de pesos. O sea, ya existía ese hueco fiscal. Y cuando empezó la pandemia, como decía yo, la situación de la economía ya estaba en una situación difícil. Obviamente la situación y la pandemia ayudaron a agravar esa situación.
Lo que yo no estoy de acuerdo es que sigamos haciendo reformas tributarias que de alguna manera son pañitos de agua tibia, que están tratando de cubrir huecos en un lado, cubriendo huecos en otro lado, pero que no hay una reforma tributaria estructural, que realmente no miremos qué es lo que está pasando en el país. Acá tenemos un Estado grande, un Estado perezoso, un Estado que tiene mucho más cargos y muchas más personas de las que debería tener. Tenemos un Congreso demasiado grande. Yo estoy totalmente de acuerdo en reducir el tamaño del Congreso. Yo estoy totalmente de acuerdo en reducir el tamaño de las Cortes, en revisar, por ejemplo, un poco cuánto nos vale la JEP al año, porque son gastos sumamente altos, ¿cierto? Pero y también en hacer una reforma tributaria donde realmente paguemos todos, de acuerdo a nuestros ingresos y de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Lo que está pasando ahorita con esta reforma tributaria es que como es de afán y tenemos que solucionar un problema, entonces estamos viendo es dónde es más fácil recoger plata sin que sea el sitio más eficiente o el mejor sitio para hacerlo. Y el ejemplo más claro de ese es el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio es un impuesto que es antitécnico, que es muy perjudicial para la economía, y te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, acá en el año, hace 2 años o hace 3 años, llamaron a muchos colombianos, a todos los colombianos, y les dijeron, oiga, traigan sus capitales del exterior. Hagamos una normalización, les vamos a cobrar un porcentaje de la plata que traen, les vamos a cobrar un impuesto por la plata que van a traer, es un impuesto del 11%, después creo que subió al 13%, pero obviamente eso estaba contextualizado sobre la base de que el impuesto al patrimonio se iba a acabar, porque lo que no tiene sentido es usted hacerle traer plata a la gente para después decirle mentiras y cobrarle plata. Entonces, por ejemplo, esta gente que trajo esa plata, que fue muchos recursos y fue una gran plata que recogió el país, pues ahorita están diciendo, oiga, ahora me van a cobrar un impuesto al patrimonio, pues me están haciendo conejo. Segundo, ¿para qué se necesita el patrimonio? Primero, el patrimonio no renta tanto. O sea, patrimonio, cuando tú tienes y tú te pones a fijar cuál es tu patrimonio o el patrimonio de la gente, pues está representado generalmente en su vivienda, está representado en sus carros, está representado en bienes que tú utilizas para vivir, pero no son bienes rentables. O sea, el patrimonio de las personas no está en títulos, valores ni en acciones para, pues la mayoría del patrimonio. El patrimonio está en lo que tú utilizas en el día a día. Y ese día a día la plata no renta. Entonces, cuando a ti te cobran un 3% de impuesto al patrimonio, pues es totalmente confiscatorio. Porque ¿qué es lo que pasa? Se están quitando el 30% de tu patrimonio. Si te quitan el 3% anual. Tema bastante complejo. Es complicado y no complicado, porque lo que es importante acá entender es cómo hace el gobierno para devolverle ese IVA a las personas que verdaderamente necesitan ese subsidio. El problema es que acá los subsidios que está dando el país muchas veces no llegan a las personas que se lo merecen o que lo necesitan. Y te voy a poner el ejemplo de la carne. La carne no tiene IVA, ¿cierto? O sea, tú no cobras, no hay IVA por la carne. Entonces, una persona que se gana el salario mínimo, vamos a suponer que se gana 1.000.000 de pesos, esa persona, vamos a suponer que 500.000 pesos de su salario se lo gasta en comida, ¿cierto? Y vamos a suponer que esos 500.000 pesos, 100.000 pesos se los gasta en carne. Se gasta, si la carne tuviera IVA, tendría un gasto mensual de 19.000 pesos. ¿Claro? Ok. 20 millones, 30 millones de pesos o más plata, o el que se gana 10. Y esa persona que tiene la capacidad de pagar IVA y que debía pagar sí,
se gasta 1 millón, pues chocolate, pues es el absurdo más grande, porque es que ahí no está la carne, ¿cierto? Yo creo que muchas veces los mensajes del gobierno son errados. Y al ser errados esos mensajes del gobierno, esa reacción de la ciudadanía. Doctor José Miguel, usted es un emprendedor, creador de diferentes empresas y también, por supuesto, diferentes puestos de trabajo, como el restaurante La Bifería, que por cierto es delicioso, y ha creado durante más de 10 años diferentes emprendimientos que hoy cuenta con, en promedio, 120 trabajadores y más de 5 locales comerciales. Bajo esta premisa, ¿cómo se han visto afectados los locales comerciales como los que usted cuenta y que han tenido incluso que cerrar durante esta pandemia? Pues ha sido muy duro cuando empezó la pandemia, por ejemplo, en el sector de gastronómico donde yo estoy metido, sin decir nombres, porque no es solo uno, teníamos alrededor de 400 puestos de trabajo y 11 locales comerciales, 11 locales donde vendíamos productos. Cuando terminó la pandemia, de esos 400 empleados, terminamos con 200, pues cuando terminó los cierres, o sea, el 50% de las personas nos tocó despedirla, ¿cierto? Y nos tocó cerrar 4 locales comerciales. Entonces, pues eso es un golpe durísimo. Esto es como, esta es una compañía que tiene 13, 14 años y es como devolvernos 7 años. O sea, es como retroceder 7 años y empezar otra vez. Pero además con el daño económico, que es que cuando uno despide a una persona que es un buen empleado y que le ha enseñado a trabajar en el sitio donde uno quiere que trabaje, pues es un gasto grandísimo, porque no solamente es el hecho de sacar a la persona que trabaja, sino es el hecho de toda la capacitación que se le dio a la persona, todo el tiempo de trabajo de la persona, todo el conocimiento que tiene la persona para poder hacer su función, pues usted termina botando todo eso a la caneca, ¿cierto? Yo soy una persona que aunque le tengo mucho respeto al COVID y me cuido mucho, soy un convencido de que la autogestión de cada uno es demasiado importante. Y yo siento que al Estado y al distrito y a muchísimas ciudades les faltó muchísimo capacitación. Les faltó muchísimo enseñarle a las personas verdaderamente a cuidarse. Hubo países que lo hicieron distinto y claramente les fue mucho mejor. Cuando coge y les dice, oiga, es que el tapabocas es fundamental, oiga, es que tal cosa es así, así. Pero ese tema de cerrar por cerrar es absurdo. Es absurdo porque muchas veces, primero, no hay temas técnicos que digan que cuando hay cierre no hay contagio, ¿cierto? Y muchas veces el daño económico es mucho mayor al daño de contagio. Entonces, yo creo que ahí la estamos embarrando. Por ejemplo, a mí este cierre de los fines de semana se me hace que es demasiado perjudicial para el comercio. Yo preferiría, y como lo he manifestado en muchas oportunidades, que se hagan cierres, si quieren, por las noches, o sea, hagan toques de queda a partir de las 6, 7 de la noche. Pero usted no puede coger al comercio y cerrarle los 2 días mejores de la semana. Porque es que nosotros ya habíamos empezado a trabajar otra vez y ya habíamos vuelto a contratar gente, ya estábamos otra vez dándole, ya estábamos otra vez con inventarios. Y es que en el caso de la gastronomía lo de los inventarios es grave porque los inventarios se pierden. Entonces, pues hay muchas complejidades en este tema. Se me hace que estamos ante un gobierno distrital sin rumbo y donde realmente pues no tienen absolutamente ni idea de lo que está pasando. Esto es a punta de contratar asesores de imagen, de salir en medios de comunicación, de poner propaganda en medios de comunicación para que los defienda, pero a la hora de la verdad no ha pasado nada. Fíjate el tema de las 100.000
computadorcitos que iban a entregar el año pasado, han entregado 1000. Y hay un tema gravísimo. En el tema de la educación hay otro tema que es demasiado complicado. Es increíble que el sector público y la educación pública siga guardada, que los maestros no quieran ir a trabajar y que nadie les exija que tienen que ir a trabajar, pero sí pueden salir a trabajar porque no hay condiciones, pero sí pueden salir a marchar. Entonces, ahí esas son las contradicciones que nadie entiende. Y esa brecha que se está abriendo entre el sector privado y el sector público en términos educativos es muy, muy grave. Doctor José Miguel, usted mencionaba ahorita que evidentemente va a surgir mucho más comercio informal a partir de todo lo que ha traído la pandemia. ¿Usted considera que esto es una oportunidad para salir adelante? ¿Cómo considera que se debe organizar mejor este sector o se debe apoyar más a los empresarios como usted? ¿Qué propuesta usted tendría para ello? Pues que es un tema muy complejo porque lo que pasa es que de alguna manera se le ha dado vía libre a que ser informal no pasa nada. Entonces, eso en términos generales es gravísimo. Y te voy a explicar por qué. Doctor José Miguel, ¿me escucha? Lo que uno siente es que el comercio informal es una competencia desleal al comercio formal, porque no tienen que pagar todo lo que tiene que pagar el comercio formal, pero sí tiene todos los beneficios. Y hasta más, porque es que a mí como comerciante formal, si yo no cumplo algo me cierran. Si yo no pago impuestos a tiempo me multan. Pero tú como comerciante informal, como no pagas arriendo, no pasa nada. Como no pagas impuestos, no te pueden multar porque aquí es multan. Pues es bastante complejo, pero la mejor manera de acabar con el comercio informal es ayudando a que se cree más comercio formal, que se cree más formalidad. Pero eso es totalmente lo contrario que están haciendo ahorita. Acá lo que tratan es de golpear a los formales, entonces cada vez los formales van a generar menos empleo. Y esa es la gravedad del asunto. Acá se han hecho ejercicios, obviamente, por ejemplo, para los vendedores ambulantes y todo eso, de generar centros donde se vayan y vendan ahí. Pero es que la persona que vende colombinas en una esquina, si ponen a todos los que venden colombinas en las esquinas en un mismo sitio, pues no venden ninguno colombino. Pues eso no tiene ninguna solución. La única solución es que esas personas puedan levantar la mano y conseguir un empleo digno. Y para hacerlo necesitamos fomentar la creación de empleo. Y para fomentar la creación de empleo tenemos que darle a los empresarios posibilidades de crear empleo. Pero si no, pues no estamos haciendo nada. Al igual que usted, muchos empresarios han manifestado que hacer durante años, no solamente en el proceso que hemos vivido de pandemia, hacer empresa en Colombia es muy difícil. ¿Cuáles son los factores, en resumidas, que usted diría, estos son los motivos por los cuales se torna tan difícil crear empresa en Colombia y mantenerla? Pues lo primero es que acá es complicadísimo. Acá los empresarios deberían tener un solo impuesto. Pues que acá tenemos 25 impuestos. Cuando usted se da cuenta, paga por todo. Entonces, usted paga retención de la fuente, paga IVA, paga impoconsumo, paga industria y comercio, paga predial. O sea, usted termina pagando 1000 impuestos por todos lados. Entonces, nada más el hecho de volverse formal implica tener contador, porque uno no puede manejar eso, entonces eso es un costo adicional, ¿cierto? Adicionalmente, empieza a tener un control que muchas veces no es tan justo. Es muy triste. Por ejemplo, en el sector de la gastronomía,
como llega la Secretaría de Salud a hacer visitas a los restaurantes, que trabajamos con todos los temas de ley. Y usted entra a cualquiera de las cocinas que yo administro y son unas cocinas impecables. Y me vigilan todo, me revisan todo, se me meten a todas partes, me hacen cambiar cosas y yo digo, oiga, ¿y el que está enfrente mío, que es informal, cuándo lo han vigilado? ¿Cuándo lo han vigilado? Entonces, es cuando uno se da cuenta y dice, oiga, acá está pasando algo mal, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiere decir acá es que para acá crear empresa el principal enemigo pues es el mismo Estado o el mismo establecimiento, podría decir uno. Y adicionalmente el tema de los impuestos son muy costosos. Es que cuando a ti te cobran unos impuestos que en promedio dicen que en Colombia es el 71% para los empresarios, quiere decir que tú tienes de cada 100 pesos que tú generas, 71 son para el Estado que no ayuda y solamente 30 para ti, ¿cierto? Entonces es un tema muy grave porque él solo quita y nunca ayuda. Entonces, pues obviamente crear empresa en este país es muy complejo. Y adicionalmente, acá tratan de poner trabas y trabas sobre el tema del salario y cada vez le ponen más prebendas a los trabajadores. Y yo soy de los convencidos que cada prebenda adicional que se le pone al trabajador hace que el empresario mire cómo contrata menos gente. Entonces, ¿no creen que debería ser al revés? Por ejemplo, lo que trataron de sacar el año pasado o el año antepasado del salario o de la contratación por horas. Estados Unidos contrata por horas, muchos países del mundo contratan por horas. Y acá armaron el bololó más salvaje que no se podía hacer contrato por horas. Es que acá en Colombia existe mucha gente que de golpe no quiere trabajar las 8 horas al día, sino que quiere trabajar 3 horas o 2 horas y con eso se siente que con eso es suficiente y uno podría contratar a esas personas, pero hoy en día no lo dejan contratarlas aún. Entonces, por ejemplo, a mí ese tema del trabajo por hora se me hace fundamental. Usted ha sido docente durante más de 15 años. Por tanto, no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarle desde las cátedras universitarias cómo se podría aportar en materia académica en la construcción de este tema, que los futuros profesionales o los que se están preparando en un posgrado pudieran aportar y no restar en este tema económico al país. Sí, acá me voy a meter en aguas densas, pero yo creo que el Ministerio de Educación se está equivocando en muchos aspectos. Y uno de los aspectos donde el Ministerio de Comunicación se equivoca es en las certificaciones que le da a las universidades. ¿Por qué? Porque cuando usted mira qué es lo que tiene que hacer una universidad para certificarse, pues le está poniendo una cantidad de temas específicos y lo hace independientemente de la materia que es. Entonces uno entiende que hay determinadas materias donde el profesor de base o el profesor que está en la universidad a tiempo completo es fundamental. Hay en otras carreras que no lo es. Y yo voy a poner el ejercicio de administración de empresas. Administración de empresas, lo que uno necesita cuando uno estudia administración de empresas es que le enseñen a crear empresas. Que la persona que se siente enfrente de uno a darle una clase sea una persona que haya creado empresa, que esté en la calle y que le enseñe a uno a estar en la calle creando empresa. ¿Cierto? ¿De qué le sirve a uno como administrador de empresas que le pongan un ratón de biblioteca y que le dé teorías y teorías cuando uno sabe que esa persona no ha sacado un baño o no ha sacado ni a un perro a ir al baño? Eso no sirve para nada, pero fíjese que el ministerio le exige a las universidades tener esa clase de profesores. Entonces, lo que yo digo es que las universidades deberían reaccionar ante el ministerio y decirle, oiga, háganos certificaciones, pero háganos certificaciones diferenciales, háganos certificaciones sobre las materias que estamos dando, porque hay materias donde la práctica es demasiado importante y en otras donde no lo está. Y enséñenos es a generar progreso,
enséñenos a generar empleo, enséñenos a generar nuevas empresas, ¿cierto? Entonces yo creo que hay hay el mismo ministerio, porque no son las universidades. Las universidades desafortunadamente pues tienen que certificarse, tienen que buscar la certificación porque pueden cobrar más por su matrícula, pueden contratar mejor gente, pueden tener mejores instalaciones, pero terminan como en ese círculo vicioso donde realmente cuando uno va y mira la cátedra, pues mira que cada vez en el tema de administración específicamente, que es el que conozco, cada vez hay menos práctica y cada vez hay más teoría. Yo soy una persona que no le creo tanto a esa tecnocracia y no le creo tanto a esos másteres y a esas especializaciones, porque eso tanto estudio y tanta especialización y todo, yo pienso que en la calle se consigue mucho más estudio y mucho más conocimiento. En la praxis, así es. Quiero hacerle unas preguntas muy cortas en materia ya más política. Usted, al igual que otras personas, ya sean senadores o personas del común, se han unido a la tendencia Ojo con el 2022, que es un hashtag. Dentro del tema que estamos abordando, ¿qué aspectos usted resalta en materia económica para reforzar su apoyo a esta tendencia? Bueno, lo primero es que esta tendencia de ojo al 2022 es una tendencia que lo que queremos es que abran los ojos los colombianos de que en el 2022, o sea, en las próximas elecciones, podemos hacer un viraje hacia la izquierda populista que maneja muchos países de Latinoamérica. Entonces le estamos diciendo a los colombianos, oiga, miren lo que está pasando en Venezuela. Es que los 2 millones de venezolanos que están en Colombia no están de vacaciones, gastándose la plata pues que están generando allá, sino es que llegaron acá muertos de hambre. Que el país más rico de Latinoamérica y con más petróleo del mundo esté dejando salir a la gente porque se está muriendo de hambre es muy grave. Ahí salió el último dato de PIB per cápita en Latinoamérica y Venezuela tiene el PIB per cápita de Latinoamérica más bajito, siendo el país más rico de Latinoamérica. Lo que uno ve en Argentina se acabó la creación de empresas. En Argentina, este último gobierno es increíblemente el daño que ha hecho. Es el único país que cobra impuestos por exportar. O sea, tú haces la gran labor de exportar y te cobran impuestos por exportar. Donde la creación de empresas es nula, donde el sector financiero está prácticamente acabado, donde la capacidad de conseguir un crédito es muy difícil, donde existe control de capitales, donde la inflación es alta. O sea, son unos temas graves. Y acá realmente tenemos dos visiones de país. Una visión de país que obviamente no es que acá la saquemos del estadio, pero de alguna manera hemos venido haciendo las cosas como toca. Y otra visión de país que es solo destrucción, que todo es malo y que lo que quieren es tomarse el poder para llevarnos por esa senda. Acuérdense que a uno siempre le dicen que no enseña, que no regale un pescado, sino enseña a pescar, ¿cierto? Y esta teoría de esta izquierda populista lo que busca básicamente es aumentar los subsidios, que los pobres sean más pobres y que los ricos también sean pobres, de manera que todos dependan del mismo gobierno y que dependan de la limosna que el gobierno les da, que es lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, Nicaragua, Argentina, y de esa manera, pues, manejar a la población. Y esto es gravísimo. Entonces, ese ojo con el 22 es esa tendencia que trata de decirle a la gente, oiga, sí, no somos el mejor país del mundo, acá hay corrupción, acá hay una cantidad de cosas que tenemos que mejorar, pero no por eso podemos botar toda la caneca y todo lo que se ha hecho la caneca, sino tenemos que tratar de seguir ahí. Doctor José Miguel, usted ya finalizando, sabemos que ha sido uno de los grandes empresarios aquí en el país y por supuesto muy reconocido también a nivel internacional, pero algo que llamó mucho la atención últimamente es que usted lideró la revocatoria a la alcaldesa Claudia López. ¿Cuáles fueron sus motivos para citar a esta intención social? Pues, primero que todo, lo que toca entender es que el gobierno distrital ha sido pésimo.
O sea, si uno pudiera pensar qué ha hecho este gobierno distrital frente a los otros gobiernos, pues ha hecho muchísimo menos. Ella obviamente se puede escudar en la pandemia, pero hay cosas que no son de pandemia. Es que lo que lo que ha demostrado la izquierda en este país es que son unos pésimos administradores. Por ejemplo, es increíble todo ese tema que ella habla de meritocracia y todo eso, que no haga nada de meritocracia. O sea, lo único que hace es nombramientos de su partido político y nombramientos a parientes de los congresistas de la Alianza Verde y ya. Entonces, acá no hay meritocracia. Que ella salga y diga que no va a dejar construir en los humedales, y en todos los humedales se están construyendo, o vea al Jabuco, o vea a cualquier humedal, ya están construyendo, ¿cierto? Y hay una cosa adicional que para mí es muy grave, que es el mal manejo de la pandemia y el odio que le tiene a los empresarios y al sector formal y a la policía, que son temas que yo realmente pienso que no son justos. Porque es que ella depende, la plata que ella se gasta en sus bobadas y en sus cosas, la saca del sector privado. El sector privado es el que le paga impuestos para que ella después diga que le está dando plata a sus hijos y que no sé qué vainas y todo eso. Pero eso lo saca el sector privado. Entonces, ¿por qué nos maltrata? Y el segundo tema ha sido el maltrato recurrente a la policía. Yo creo que nuestra policía merece respeto. Y nuestra policía, sí, hay casos aislados, ha habido problemas, pero eso no implica que a nuestra policía sea maltratada como ha sido maltratada en esta administración. Tal es así que hoy en día, la misma policía, pues, le da susto salir. Mucho, acá hay una manifestación, hay cualquier cosa y la policía le da susto salir, porque a cumplir su deber, porque sale y pasa algo y termina ellos endilgándose el problema y terminan echándole toda la culpa. Entonces, pues hay mil razones, pero más de mil razones es que fue a través de redes sociales que nació esta iniciativa. Y esta iniciativa al final, pues me dijeron a mí que tomara el liderazgo y ayudé a tomar el liderazgo y tomé el liderazgo y estuvimos trabajando fuertemente en esta revocatoria. Desafortunadamente, acá yo digo que hubo un mandado, porque es que a nosotros la primera semana de febrero tenían que habernos entregado las planillas y no nos entregaron las planillas la primera semana de febrero y no nos las han entregado hasta ahora. O sea, hemos perdido 2 meses de recolección de firmas. Y estos 2 meses eran fundamentales para lograr la revocatoria y para sacarla adelante. De hecho, la revocatoria de Bogotá ya no es viable. Tenemos que conseguir 353.000 firmas válidas. Para eso necesitamos 1.000.000 de firmas. Salía a conseguir 1.000.000 de firmas en pandemia. Pues necesitamos los 6 meses. Y hoy en día, si utilizáramos los 6 meses para conseguir las firmas, las elecciones para la revocatoria serían en el 2022. Y en el 2022, como es año electoral, las elecciones de revocatoria no se pueden unir ni con parlamentarias ni con presidenciales, entonces no hay espacio para hacer las elecciones. Entonces, cualquier revocatoria que requiera más de 3 meses recogiendo firmas ya no es viable. Y eso nos pasó a Bogotá, desafortunadamente. Íbamos a cambiar la historia. Íbamos por primera vez a revocar una alcaldesa y sobre todo de una ciudad importante como es Bogotá. Hoy estaba hablando con la persona que lidera la revocatoria de Medellín y le decía yo, hombre, ya nosotros Bogotá sin revocatoria, usted tiene la cabeza de esta vaina y usted tiene que sacar adelante esa revocatoria de Medellín, que yo creo que los paisas se la merecen. Cometieron un error increíble en haber elegido a este personaje que ha cometido innumerables errores, ¿cierto? Y yo siento que los paisas tienen la entereza y la berraquera para sacar adelante esa revocatoria. Y como le dije hoy a Andrés Felipe Rodríguez, le dije, mire, usted tiene que sacar adelante esta vaina. Aspiremos que esta semana les entreguen las planillas y ellos puedan recolectar las firmas en 2 meses y poder ayudarles en lo que uno pueda a través de redes, en lo que sea, a liderar. ¿Qué nos queda a nosotros en Bogotá? En Bogotá nos queda una veeduría ciudadana muy importante. Vigilar mucho lo que está haciendo esta administración.
Y yo creo que las amenazas de muerte y todas las cosas que me han pasado a mí durante este tiempo, porque de alguna manera no estoy diciendo que obviamente que sea la alcaldesa la que me amenace ni nada, porque claramente no es ella, pero de alguna manera tienen unos seguidores que son una gente demasiado violenta y que lo trata a uno muy mal, porque mucho, ellos sienten que siempre tienen la razón y que lo pueden atacar a uno como sea, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer una veeduría y tenemos que seguir poniendo el ojo a todo lo que está pasando en Bogotá, porque no nos pueden acabar nuestra capital. Finalmente, hablando de actuaciones, ¿qué está haciendo José Miguel Santamaría durante esta pandemia para contribuir al crecimiento de la economía en Colombia y qué está haciendo también el Centro Democrático? Pues mire, yo pienso que acá todos estamos trabajando pues para tratar de mantener nuestros negocios. Como le digo, fue un año durísimo, el año 2020, donde nosotros pensamos muchas veces que el negocio teníamos que dejarlo ir, o sea, que se perdiera. Y no teníamos ya, no había plata, no había caja, no teníamos con qué pagar salarios. Y de alguna manera los socios nos reunimos y dijimos, hagamos el último esfuerzo, le metimos plata, dijimos, salvemos la empresa y logramos salvarla. Y yo creo que los empresarios lo que tenemos que hacer para contribuirle al país es creando empleo. Es que cada empleo que uno cree, cada persona que tenga un empleo formal, está de alguna manera ayudándole uno a 9 personas adicionales que están alrededor de esta persona, de su círculo cercano. Y yo creo que eso es fundamental para el crecimiento del país. Entonces, eso lo estamos haciendo la mayoría de los empresarios. Es que uno mira temas y casos espeluznantes de lo que han tenido que hacer para salvar sus compañías. Desafortunadamente muchos no lo lograron. Muchísimos no lo lograron, pero creo que tenemos que hacer eso. Sobre el Centro Democrático, partido al que quiero mucho, que desafortunadamente yo tengo unas diferencias y tengo unas diferencias tan grandes con el Centro Democrático en determinados aspectos que yo renuncié hace un mes al Centro Democrático porque no estoy de acuerdo con unos temitas ahí que no son de este ámbito a discutir. Pero yo creo que el Centro Democrático también sí ha demostrado que en términos de pandemia ha sido el partido que ha estado más cercano a la ciudadanía y el partido que ha tratado de ayudar más, pues fíjate, ha entregado ventiladores, ha entregado tapabocas, hace una cosa que yo creo que ningún otro país, ningún otro partido está organizado para hacerlo, ¿no? Entonces, yo le tengo, como digo, al Centro Democrático un gran cariño y un gran respeto, pero desafortunadamente tengo unas diferencias ideológicas con ellos. Por supuesto, de las cuales después hablaremos o estaremos ahí atentos para buscar saber qué sucede más adelante. Doctor José Miguel, empresario, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Para mí fue un gusto, por supuesto, escucharlo, saber su perspectiva desde el ámbito de negocios en el cual usted es experto. Además, frente a todos los negocios que usted tiene aquí en el país, con más de 100 empleados, más de 100 trabajos que, como usted bien dice, representa un crecimiento a la economía de Colombia, que actualmente, al igual que en diferentes países, viene atravesando por una pandemia mundial que ninguno tenía previsto, pero que nos ha afectado a todos. Le deseo una feliz tarde. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Y finalmente quiero preguntarle, ¿desea usted que las personas lo conozcan en redes sociales para que sigan sus conversaciones? ¿Cómo está usted en redes sociales? Pues primero, Laura, muchísimas gracias por haberme contactado. Para mí es muy honroso que me llamen de una universidad a, a dar una entrevista sobre esto. Creo que a la academia le hace falta mucho esto y le falta mucha investigación en términos económicos y de generación de empleo y de generación de riqueza. Eh, entonces, muy agradecido. Sí, mi Twitter es Santa María Uribe, mi Instagram es Santa María Uribe y mi Facebook es José Miguel Santa María. Entonces, me pueden buscar ahí y ahí continuamente. Yo soy tuitero, me gusta mucho más el Twitter que cualquier cosa, me gusta dar opiniones. No peleo por Twitter, o sea, generalmente no respondo a todas las barbaridades que le dicen a uno, pero de alguna u otra manera todos los días estoy poniendo mis opiniones.